necesitaban los consumidores. Ahora es un sistema productivo muy poderoso que produce objetos y luego tiene que convencer al consumidor de que necesita esos objetos. Entonces entra fundamentalmente el sistema publicitario que se encarga de crear sujetos deseantes. Pero eso tiene un problema. Para yo crear una necesidad, primero tengo que convencer a esa persona de que necesita estar insatisfecho, de que no tiene lo que necesita, de que está muy incómodo. Y entonces estamos creando una sociedad de personas muy insatisfechas, a las que por una parte les prometemos que pueden satisfacer sus necesidades con los objetos que le presentamos, pero que luego de hecho no son suficientes. Y entonces están en una especie de altibajo continuo de deseo, insatisfacción, deseo, y eso produce muchos trastornos. Fundamentalmente cuando el Congreso Mundial de Psiquiatría hace 3 o 4 años dijo las sociedades occidentales y opulentas, el siglo XXI va a ser el siglo de la depresión y de la violencia, se estaba refiriendo a esta especie de insatisfacción continuada que producen todos los sistemas del mercado opulento. Hay una de las depresiones más comúnmente descritas y diagnosticadas en la mayoría de los ciudadanos que suele llamarse, creo que depresión endógena, que no tiene que ver con ningún tipo de disgusto o problema del entorno, sí, y en el que suelen caer las personas algunas personas a partir del momento que ya lo tienen todo, sí, y que parece como si su vida no tuviera sentido, ¿no? Y entonces caen en una depresión, sí, enfermiza, sí, terrible. Sí, que además está de alguna forma causada por las expectativas que el ambiente le ha hecho crear. Por el abuso del deseo. Exactamente, por el abuso del deseo. Por el abuso de un determinado tipo de deseo. Es decir, cuando al hablar de felicidad hay que pensar que la felicidad se consolida o se puede conseguir por la armoniosa satisfacción de los 3 grandes deseos. Y estamos insistiendo, sin embargo, en que lo importante es el deseo de placer, de comodidad, de tenerlo, de tenerlo. Estamos intoxicando a nuestros jóvenes de comodidad, diciéndolo, esto es lo único que hay. Y no, necesitamos otras cosas. Necesitamos una vida de convivencia agradable y necesitamos además sentir que progresamos. Hemos entrado ya en el ciclo, no sé si del deseo por excelencia, pero sí del consumismo. Sí, el por consumismo. Excelencia, Claro. ¿no? ¿Usted cree, profesor Marina, que a partir del día 7 de enero, para buscar una fecha significativa, van a empezar las insatisfacciones consecuencia de tanto deseo acumulado durante estas fiestas de regalos? Pues curiosamente, en principio sí, porque eso lo vemos muy bien en los niños. Los niños, la saciedad del juguete es inmediata. Y lo nuestro también, hay una especie de insatisfacción, hay una depresión, muy pequeña depresión, que es la depresión después de pasar por la caja del supermercado, que es, ya lo tengo, pues no era para tanto. Pero fíjese cómo el sistema opulento ha intentado crear más insatisfacciones. Después de Reyes vienen las rebajas. Y las rebajas producen otra vez un tipo de deseo muy curioso, porque es deseo de aprovechar la rebaja para algo que no sé si necesitaba. Entonces se vuelve a Probablemente no. Probablemente no. Entonces se crea otra vez, el sujeto deseante. Bueno, por algo escribe usted que el deseo es la antesala del placer. Sí, el deseo es la antesala del placer y también el deseo puede ser la antesala de la frustración. Por eso es por lo que era tan sensato lo que decían los antiguos, hay que educar el deseo. Uno de sus elementos de éxito, o mantengo que uno de los elementos de éxito de los libros del profesor Marina, es que usted se deja llevar sobre todo por el sentido común, que no recordaremos ahora el dicho, ¿no? Claro, entonces cuando uno aporta sentido común parece que diga cosas realmente sensacionales, pero es que lo son. Nos hemos acostumbrado tanto a esta codicia consumista que nos parece que siempre ha existido. Claro, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Y entonces había una especie de maduración del deseo y cuando se conseguían esos grandes deseos, la satisfacción duraba mucho tiempo. Y hay un caso curioso, porque es una anécdota. Cuando aparece en París el primer gran almacén, Émile Zola, que era el novelista crítico, escribe una novela que se llama Au plaisir des dames, para el placer de las damas, en la que se escandaliza de la aparición del centro comercial. Porque los llama, son ustedes traficantes de deseos. ¿Por qué le escandalizaba esto tanto? Yo todavía recuerdo en Toledo de mi infancia que el género, lo que se vendía, estaba metido en cajas.
De manera que uno entraba en una tienda y veía cajas. Y a él le parecía, y entonces había que pedir, ¿tienes unos calcetines? ¿De qué color? Verdes, ¿de qué número? Tal, ¿de qué materia? De lana. Y entonces sacaban la caja. A Zola le escandaliza que las mercancías estén fuera de las cajas, porque estaban incitando al deseo del consumidor. Y para colmo de males, en ese momento se inventa la lámina de cristal y aparece el escaparate. Y eso a Zola le vuelve loco. O sea que se sacan las mercancías a la calle para todavía incitar más al deseo. Ha sido el consumo opulento ha sido una cosa muy moderna. Y a partir de ahí es donde podríamos enlazar con otra frase de su libro: la curiosidad lanza al hombre a la aventura. Sí, eso yo creo que es la parte de todo el sistema del deseo, porque claro, el deseo es el que nos impulsa a hacer cosas nuevas. De los 3 deseos, el tercero que le he dicho antes, el deseo que tenemos de explorar, de crear, de irnos redefiniendo como especie, de conseguir cosas, de ampliar nuestras posibilidades, ese es el gran deseo. Ese es el deseo que nos ha llevado pues, a investigar, que nos ha llevado a crear, que nos ha llevado a organizar la ciudad de otra manera, que nos lleva a la ciencia. Es decir, siempre tenemos una especie de querencia de ¿y qué habrá más allá del horizonte? Y eso es lo que ha lanzado a todos los navegantes del mundo, que es una metáfora preciosa, los ha lanzado a navegar. ¿Qué habrá allá? En la película de Almodóvar, La ley del deseo, le decía que usted hubiera podido tranquilamente titular este libro La ley del deseo, uno de los protagonistas le dice a otro, el problema entre nosotros es que yo me enamoré de ti, pero tú no te enamoraste de mí. Luego viene toda la gran tragedia de ese deseo absolutamente, digamos que, por supuesto, insatisfecho, pero que obnubila a uno de los protagonistas para conseguir al otro, sea como sea. Sí. ¿El deseo nos puede empujar a tanto? ¿Nos puede empujar al drama? Sí, sí, por eso hay un capítulo en el libro, porque hay una cierta patología del deseo. La patología del deseo muchas veces es porque no se tiene ningún deseo. Son la falta absoluta de deseo sexual, la anorexia generalizada, o esta especie de desinterés por todo, es decir, esa es una patología del deseo por falta, y la patología del deseo por exceso de deseo, que es cuando el deseo se adueña por completo de todo el mecanismo mental de una persona y entonces sí que se adueña de él. Se convierte literalmente en una pasión del deseo y entonces eso oscurece todo y puede convertir a una persona en esclavo del deseo clarísimamente. Conversar amb el professor Marina és sempre un goig, un plaer i una satisfacció per a aquells que tenim aquesta sort. Si vostès no tenen la sort personal de poder parlar amb ell, sí que poden tenir la sort de llegir-lo. De fet, llegir-lo i sentir-lo bé ser el mateix, perquè té una habilitat d'escriure gairebé igual que parla, ¿no? Yo es que cuando escribo estoy pensando mucho en el lector. Y en un momento dado digo, yo creo que el lector se está perdiendo, voy a retomar el camino. Yo creo que el lector se está aburriendo, voy a ver si le tranquilizo un poco. Doncs aconsegueix que el lector no s'avorreixi i aconsegueix sobretot que el lector no es perdi, és el més important, sobretot en llibres de pensament com aquest, que estan molt ben escrits i que inviten a la reflexió individual. I alhora també esperem i desitgem que col·lectiva, perquè seria una bona manera de reorientar una mica la societat. Sí, yo creo que sí. Anem una mica desnortats ara, sí. Ya sabes que el origen teórico de este libro es que por debajo de muchos de nuestros deseos que nos acometen sin saber cómo, hay todo un sistema del deseo que de alguna manera necesitamos poner de manifiesto porque nos está manejando. Y si queremos ser libres, tenemos que descubrir que igual que las personas concretas tenemos nuestro inconsciente personal, las sociedades tienen una especie de inconsciente social que nos maneja y nos limita mucho y que es absolutamente necesario.